Corea del Norte aún no ha comentado el posible encuentro entre su líder, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Las autoridades surcoreanas, que han servido de mediación, han hecho hincapié en este hecho. El pasado viernes, el mandatario norteamericano aceptó la propuesta del norcoreano de celebrar un diálogo directo. Aunque los detalles de esta posible cita siguen sin concretarse, Washington recalcó que no hará concesiones a Pyongyang y que mantendrá su presión mediante sanciones. Y en Estados Unidos, a las habituales acusaciones sin pruebas sobre una supuesta injerencia rusa se suma el hecho de que Washington tilda a Moscú y Pekín de ser las principales amenazas para sus intereses. Vamos a analizar todo ello con nuestra corresponsal Julia Muriel Domisain, que ya está con nosotros aquí en directo, pues para analizarnos de nuevo toda esta polémica. Julia, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos por qué estas acusaciones de nuevo. Bueno, este capítulo se podría titular sin dudas, pero también sin pruebas. Al menos eso es lo que dijo Mike Pompeo, director de la CIA. Siguen diciendo esto, que están convencidos de que así fue, de que la injerencia sucedió, pero que no tienen pruebas. Aquí lo vemos, fueron los rusos quienes estuvieron realmente involucrados en esto. Sin embargo, dicen que, bueno, que utilizaron diversas estrategias, pero que no se puede probar cómo eso tuvo un efecto en las elecciones. También se apoyan en el informe de evaluación de amenazas mundiales. Allí es donde figura Rusia y también China en este informe que estamos viendo aquí como las principales amenazas que por lo menos evalúa Estados Unidos en el presente y en el futuro cercano. Las principales amenazas de inteligencia estatales para los intereses de Estados Unidos seguirán viniendo de Rusia y de China. No solamente, bueno, con la injerencia no hay pruebas, sino que también aquí vemos un grado de futurismo. Pero, ¿qué métodos dice Estados Unidos que utilizan para hacer todo esto? Vamos a detallarlos, vienen de este mismo informe. Propaganda, bueno, redes sociales, que es en gran parte de lo que se ha acusado a Rusia, usuarios de bandera falsa, es decir, operaciones encubiertas y portavoces cordiales, es decir, que no muestran lo que verdaderamente, según Estados Unidos, son. Julia, pero también es llamativo que estas acusaciones no solo vienen por parte de los Estados Unidos, sino también por otras partes. Cuéntanos cuáles. Así es, porque también mirando a Europa, también aparentemente los planes van hacia allí, al menos esto sostiene el comandante del Mando Supremo Aliado para Europa. Dice, Rusia lleva a cabo una campaña de desestabilización para cambiar el orden internacional, fracturar la OTAN y socavar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Esta es la visión cuando miran también hacia Europa. Pero en una entrevista a la NBC le preguntaron al presidente ruso Vladimir Putin sobre la injerencia y vamos a ver lo que él mismo respondía. Vamos a ver. ¿Rusia no intervino en las elecciones de Estados Unidos? No, y no planea hacerlo. Es imposible. Imposible para nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo habría hecho? Tenemos nuestros principios. No permitimos interferir en nuestros asuntos internos y no entramos en los de otros. Es nuestro principio. Eso es lo primero. Y lo segundo, no tenemos esos instrumentos. Bueno, allí lo escuchábamos, no es parte de sus convicciones hacer tal cosa, pero además dicen no tener los medios. Y según una nota de New York Times, porque veníamos hablando de Rusia y de China, aquí se sostiene que no solo, que sí, las dos son amenazas, pero que ya incluso ha pasado a un segundo lugar China dentro de las propias prioridades de los Estados Unidos. Así que veremos cómo continúa. Bueno, Julia, esta supuesta injerencia de Rusia, también vemos de China, sigue preocupando y mucho a los Estados Unidos y Europa. Gracias por traernos toda la información y la actualidad de este asunto. Nosotros continuamos con la información. Plan contra ataques. La Casa Blanca no propone elevar la edad para comprar un arma en su plan para evitar tiroteos escolares, pero sí asistirá a los estados en el entrenamiento de maestros. 5 muertos al desplomarse un helicóptero. La aeronave cayó al río East en Nueva York y se volteó al tocar el agua, lo que sumergió la cabina de pasajeros. Solo el piloto sobrevivió. Muro de la discordia. Se tensa la relación entre el gobierno y California, a donde el presidente Trump llega mañana para inspeccionar los prototipos de la valla fronteriza. Polémica. Pese a las amenazas legales, CBS sigue adelante con sus planes de transmitir la entrevista con la actriz porno que presuntamente mantuvo una relación con el presidente Trump. A poca distancia de la costa, las autoridades detuvieron a 13 personas de origen mexicano que intentaban llegar remando a California a bordo de una barca a la que le falló el motor.
El plan del presidente Donald Trump para aumentar la seguridad escolar incluye incrementar la revisión de antecedentes de los compradores de armas, además de una expansión y reforma de los servicios de salud mental, así como asistir a los estados en el financiamiento de entrenamiento de maestros. Sin embargo, la iniciativa deja fuera elevar la edad mínima para que una persona pueda comprar un arma de asalto. Este miércoles 14 de marzo se cumple un mes ya de la balacera en la escuela Stoneman Douglas y para exigir un cambio en el control de las armas que los proteja de las balaceras, alumnos y profesores de todo el país saldrán de las aulas y marcharán como tributo a las 17 víctimas de la matanza. Queremos hablar por la gente que no están acá hoy en día, por los jóvenes que no tienen la voz, ya que están en un lugar mejor. Las personas en las oficinas y en poder no están viendo cómo nosotros nos sentimos. Y esto, en esta manera, con esta marcha, estamos enseñando a estas personas que nosotros tenemos miedo. Los organizadores de la marcha National School Walkout Day dijeron que se esperan más de 2,000 eventos en todo el país. En otro tema, California se está preparando para recibir el día de mañana al presidente Donald Trump y se trata del primer viaje del mandatario a ese estado desde que llegó a la Casa Blanca y se produce días después de que el Departamento de Justicia lo demandó por declararse protector de los inmigrantes con sus leyes santuario. Además, el presidente visitará los 8 modelos de muro que se han construido frente a la frontera en la zona de San Diego y todo esto ha generado un movimiento popular de rechazo a la visita. Vamos a manifestarnos el día martes para hablar del tema y decir que estamos completamente en desacuerdo, ¿no? Nosotros tenemos derechos como inmigrantes, va a haber protestas, tenemos planeado eventos. Y por este motivo las autoridades han anunciado un gran despliegue de seguridad y cerrarán las calles aledañas a la zona de los prototipos de muro. Por su parte, el presidente de México volvió a criticar a su homólogo estadounidense por el muro fronterizo. Enrique Peña Nieto manifestó que dicha construcción no es un gesto amistoso por parte del presidente Trump. Esta declaración se produce días después de cancelar sus planes de visita a Washington, precisamente tras una conversación telefónica entre ambos en la que, según Trump, Peña Nieto subrayó que su país no pagaría por el muro. La comunidad internacional saluda el diálogo que se realiza entre las dos Coreas. Por una parte, Rusia y Alemania llaman a crear un mecanismo de paz y seguridad en la región asiática, mientras, por otra parte, Estados Unidos implementa sanciones adicionales a pesar del deshielo en la península y de los intentos de arreglar la crisis. Nuestro compañero Emilio Zamora Mota está en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, Vicky. Encuentro histórico con resultados no menos importantes. Sí, hablamos puntualmente de los resultados y lo que estamos observando es que de alguna forma la retórica belicista que ha existido entre las dos Coreas está cambiando por vientos de paz. Y decimos esto precisamente por los resultados que se han obtenido en una reunión muy importante que se ha realizado y en donde precisamente el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, invitó a una delegación de Corea del Sur y en donde formaron parte, por ejemplo, el director de inteligencia de Corea del Sur, también el responsable del Consejo de Seguridad Nacional. En estas imágenes estamos puntualmente viendo ya esta reunión, ¿no?, que se realizó durante varias horas entre el lunes y el martes. Pero ¿cuáles fueron los resultados en torno a esta importante reunión? Bueno, primero se dio a conocer el interés de Corea del Norte de dialogar, imagínate, con Estados Unidos. Lo cual no es menor. Así es, eso es muy importante. Y además de dialogar, lo que está buscando Pyongyang es de alguna forma dejar el plan nuclear que ha sido, digamos, portavoz, ¿no?, de este plan nuclear a lo largo de todos estos años y que precisamente por ello se han registrado fuertes tensiones. Además, también se conoce que existe el interés de mejorar las relaciones con Estados Unidos y precisamente de qué forma, Victoria, bueno, dejando a un lado este plan nuclear y también de bajar las tensiones y las provocaciones militares con su vecina del sur. Precisamente todo esto ocurre en el marco de un histórico encuentro que se daría primero vía telefónica. Importante decirlo, para alivianar las tensiones, llegar a consensos y, digamos, organizar este encuentro que se daría a finales de abril, para ser exactos, en la aldea conocida como Panmunjom, en esta importante cumbre intercoreana. Es una zona desmilitarizada. Ahora, pero conociendo un poco esta postura, imagínate lo que dice el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho en torno a esta postura? Bueno, ha tenido dos formas de entender este criterio. Por un lado dice, vemos acá, ¿no?, tú ves, habla de posible progreso. Un avance. En torno a esta noticia que estamos analizando. Y por otro lado también habla de falsas
esperanzas, ¿no? Esta es la postura del presidente de los Estados Unidos, un poco ácida y, por cierto, muy ambigua. Esto por un lado, pero sí también importante analizar, por ejemplo, que desde la administración del presidente de los Estados Unidos, su vicepresidente Mike Pence también ha hablado de estas sanciones que se están imponiendo contra Pyongyang, puntualmente contra Corea del Norte, pero esta vez argumentando otros datos. Se está responsabilizando de la muerte del medio hermano del líder de Corea del Norte por parte de 2 mujeres en la capital de Malasia, recuérdalo, en febrero del 2017. Según las investigaciones de los Estados Unidos, se ha responsabilizado a 2 mujeres, ¿no?, que habrían usado un arma tóxica. Y es precisamente con todos estos argumentos es que Estados Unidos impone estas nuevas y duras sanciones contra Corea del Norte. Ahora, analizando un poco este tema, que ya obviamente lo teníamos bastante claro, ¿qué ocurre, Victoria, con la propuesta que ya hizo Rusia, que siempre ha abogado por el diálogo para que se alivianen las tensiones entre las 2 Coreas, y que también la ha hecho con China? Estamos hablando, tú lo sabes, del plan de doble congelación, que lo que busca precisamente es evitar por un lado, ¿no?, que siga el tema del armamento nuclear por parte de Corea del Norte, y también llegar a la suspensión específica de los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Una propuesta que prácticamente ya se la dio hace mucho tiempo. Sí, esos ensayos que han generado tanta polémica. Ahora, Emilio, es cierto que Washington sigue con precisión la visita de la delegación surcoreana a Pyongyang. Sí, por supuesto, y es precisamente, es que crece la expectativa por finalmente saber, bueno, recordemos que Estados Unidos siempre ha mantenido buenas relaciones con Corea del Sur, ¿no? Y digamos, está un poco agazapado, está viendo un poco el escenario, porque como vemos, las 2 Coreas están bajando las tensiones. Habrá que ver qué ocurre en este caso. Esperamos que sigan en ese camino. Gracias, Emilio, por los detalles. Para analizar la política de Estados Unidos en la región asiática, hemos contactado con el profesor de Historia y Política de Corea del Norte, Xavier Boltaína. En su opinión, el acuerdo y la paz entre Seúl y Pyongyang dejaría a Washington sin excusas que le permitieran emprender un ataque militar. Bueno, yo comprendo que Estados Unidos sea escéptico, pero es que fundamentalmente el problema de Estados Unidos lo tiene en su propia presidencia. Es decir, Corea del Norte va a exigir evidentemente una garantía de supervivencia y una garantía de seguridad. Corea del Sur posiblemente esa garantía se la daría, porque Corea del Sur tiene muchísimos intereses económicos, es una potencia económica, la tercera potencia económica de Asia. El problema grave es que Estados Unidos no está en esa línea de intentar solventar el problema con Corea del Norte de una manera pacífica. Y la razón es muy clara. Estados Unidos quiere posicionarse en Asia, sabe que Asia es la zona emergente del siglo XXI y por lo tanto necesita varios portaaviones, Japón, Corea del Sur y, si es posible, Corea del Norte, una Corea del Sur ampliada. Por consiguiente, lo que Corea del Norte pide o solicita es garantías para la estabilidad de su régimen. El problema es que Estados Unidos tiene otros intereses en la zona, intereses que no coinciden con la de la ciudadanía del sur, del norte, de Taiwán o de Japón. Por tanto, ellos son escépticos porque, lógicamente, si saliera positivamente el acuerdo entre el norte y el sur, Estados Unidos ya no tendría ninguna excusa para poder lanzar un ataque militar en ningún momento.